Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por el privilegio de poder estar aquí, poder compartir la palabra y no veo a allí, Susana. Hombre, estamos aquí la mitad de IFE, ¿no? Encarni, Susana, qué recuerdo, más bonito. Pues contento de veros y hoy en especial de ver a gente que hacía ya mucho tiempo que no veía y que nos trae recuerdos muy buenos de aquella época. Pero pensando en eso, iba a decir épocas que nunca volverán. Bueno, que no vuelvan esas, que vuelvan otras mejores. Llevamos mucho tiempo orando por Betel y por San Pedro, porque no puedo dejar atrás a los míos, que son también los vuestros. En el 2020 fue cuando empezamos aquel discipulado por Zoom, ¿no? Hemos hecho algunas actividades conjuntas, las mismas en San Pedro y las mismas aquí, de manera casi simultánea, con la intención de ver fruto espiritual en cada una de las iglesias. Y estamos orando cada día para que el Señor traiga y realice una obra sobrenatural de crecimiento, de edificación espiritual, tanto en Betel como en San Pedro Alcántara, y que haya un verdadero despertar espiritual. Y muchas veces nos preguntamos, ¿cuándo será el momento en el que el Señor querrá empezar esta obra sobrenatural en medio de nosotros? Y en un sentido está claro que eso va a depender exclusivamente de la obra soberana del Señor, como no puede ser de otra manera, de su providencia, de su gracia. Pero somos conscientes de esto. Pero por otro lado, cuando el Señor llama a las personas a venir a Él, a experimentar su gracia salvadora, transformadora, Él nos llama. Él es el que nos extiende la mano para que vengamos a Él, es iniciativa suya. Pero por otro lado, Él dice hoy, no mañana, como dice José Mota, ¿no? Mañana no, hoy. Hoy es el momento de reaccionar a la mano tendida del Señor, a su gracia soberana. Por nuestra parte es reaccionar hoy. Y esto significa que aunque el Señor actúe de manera soberana, nosotros, en el momento en el que lo veamos claro, tenemos que actuar y tenemos que reaccionar y tenemos que llevar la iniciativa. Decía Víctor Hugo, aunque esta frase se la han adjudicado a algunos más, dice que no hay nada más poderoso que una idea cuyo momento ha llegado. Él lo aplicaba al momento en el que Francia deja a un lado la monarquía, cae la monarquía y se vislumbraba ya la república. Era una idea que llegaba con fuerza porque era el momento idóneo para que esa idea de la república tirara hacia adelante. Eso es lo mismo que dicen algunos partidos. Algunos partidos aquí en España han dicho eso mismo. Ahora es el momento de este partido. Por tanto, ha llegado el momento de esta idea, pues esto va a llegar con muchísimo poder. El único problema es que después se va la fuerza por el camino. Pero eso es lo que ocurrió con el Evangelio. Si leemos Gálatas 4:4, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido
bajo mujer, nacido bajo la ley, y estuvo entre nosotros. Cuando llegó el cumplimiento del tiempo, esa idea, que no fue una idea, sino que era la promesa hecha realidad del Evangelio, pues en ese momento el Evangelio se extendió por todo el mundo conocido. Había llegado el momento del Evangelio y se extendió con muchísimo poder. Una idea cuyo momento ha llegado es más poderosa que cualquier otra cosa. Y yo creo que estos son los momentos en los que ha llegado la hora. Y en estos momentos es cuando tenemos que estar dispuestos a darlo todo. Y a mí me gustaría que esto fuera una continuación de la penúltima canción que hemos cantado, el de la roca. ¿Qué dicen las dos últimas líneas? Quiero vivir todos mis días para ti. Pues eso que hemos cantado antes, yo creo que ha llegado la hora. Eso no es para reflexionarlo para la semana que viene, el mes que viene, el año que viene. Y tenemos que estar dispuestos a llevar adelante lo que acabamos de cantar con nuestros labios, hasta las últimas consecuencias. Yo creo sinceramente, queridos hermanos, que es hoy el día en el que nos tenemos que poner las pilas para que la realidad del Evangelio, la realidad de las consecuencias del Evangelio se hagan carne en medio de nosotros. El día para que de una forma personal, pero también de una forma comunitaria, nos subamos al carro, no solamente para orar por un tiempo de despertar espiritual y de avance espiritual, sino para orar, para ver cómo nos vamos a implicar nosotros en ese avance, en la medida en la que podamos. Yo creo que hoy es el día de tomar decisiones. Hoy es el día de marcar la diferencia. Hoy es el día de dar un paso adelante. Ahora están con el Tour de Francia, ¿no? Pues ahí está el pelotón y de vez en cuando sale uno y se escapa y se va. Y ese es el que lleva la gloria. Pues yo creo que ha llegado el momento de con valentía dejar el pelotón y cada uno de nosotros seguir adelante. No para llevarse una gloria personal, sino para poner su grano de arena en la extensión y en el avance del reino de Dios. A mí me gustaría urgirte en esta mañana, a ti, a que como respuesta a la palabra de Dios y a las necesidades de la iglesia en Betel, estés dispuesto a pagar el precio de ser discípulo de Cristo, de ser alguien comprometido con el Señor y que salte del pelotón y que vaya adelante y que después de ti puedan ir detrás muchísima gente más. Si realmente esta palabra sencilla esta mañana te llega al corazón, que sea porque entiendas la urgencia de este mensaje. Lucas 14, 25. Estáis todavía con el tema del Evangelio, ¿no? Boris, Alfonso, estáis con ese tema. Lucas 14, 25. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar,
todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10.000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20.000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor está encarando en este momento del Evangelio de Lucas, el Señor está encarando la última fase de su ministerio terrenal. A partir del 951, dice Lucas, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Así que Lucas nos está mostrando que en este punto, 9:51, el Señor está encarando prácticamente la subida, el último viaje hacia Jerusalén. Y aquí lo vemos rodeado de muchísima gente. Aconteció que cuando Jesús entró, 25, grandes multitudes le acompañaban. Hay otras versiones que dice, iban con él. Y parece que esto a Jesús no le basta, que haya gente que vaya en el pelotón, que vaya en el montón, parece que esto a Jesús no le termina de convencer. Él no solamente quiere gente que vaya con él, sino quiere gente que esté implicada en el reino de Dios, en la extensión del reino. Y de esto va el pasaje que hemos leído. La cuestión que Jesús plantea aquí, de alguna manera, es si vamos a estar dispuestos a pagar el precio que supone ser discípulo del Señor. 3 veces dice, no puede ser mi discípulo, versículo 26 al final. Versículo 27, no puede ser mi discípulo. Versículo 33, no puede ser mi discípulo. El Señor está planteando este tema. ¿Vamos a ser capaces de pagar el precio que supone el discipulado, el seguir a Cristo? Y para que nadie se llame a engaño y sepa bien de qué estamos hablando, Jesús se lo deja bien claro. El Señor está a punto de decirles, señores, damas y caballeros, ha llegado la hora de una idea poderosísima. Ha llegado la hora de una idea muy poderosa. Y si realmente creemos de corazón que ha llegado el momento para que la realidad del Evangelio demuestre todo su poder en nuestras vidas y en la ciudad y en el lugar, en el medio en el que estamos viviendo, tenemos que saber que también habrá que pagar un precio. Y vamos a ver 5 cosas muy sencillas al hilo de esto. Para pagar el precio se requiere, en primer lugar, una acción que es totalmente personal. Versículo 25 y la primera parte del 26. Grandes multitudes le acompañaban y él, volviéndose, les dijo, si alguno viene a mí. Lucas especifica, muy interesante, que eran mucha gente la que le seguía. Pero parece que esta situación a Jesús le incomoda.
Y ahora Él lanza un llamamiento no al pelotón, no al grupo entero. Manda un llamamiento que es totalmente personal. Mirad, en todo este pasaje no se usa ni una sola vez un pronombre plural. Son todas las expresiones, están en singular a partir de ahora. Si alguno... A mí me gustaría que recibieras esta palabra de manera totalmente personal, sin pensar en nadie más que en ti. El Señor ahora mismo no está viendo un grupo, en un sentido. Por supuesto, Él ve a su iglesia. Pero cuando Él dice si alguno, Él está viendo personas concretas, que deben tomar una decisión concreta en cuanto a Él y en cuanto a su implicación en el reino de Dios. No te puedes esconder en el anonimato del grupo, no te puedes esconder en la indefinición que supone encontrarte en medio de un grupo más grande. Por eso el Señor habla de una puerta estrecha, de un camino angosto, por donde solamente puede pasar una persona a la vez, si alguno. Y esto en contraste con el hecho de que grandes multitudes, esto al Señor le incomoda. Y dice volviéndose. Había gente que iba simplemente con Él y el Señor se tiene que volver para hablarles. Estaban siguiéndole, está bien, pero el Señor quiere ir un paso más allá. Yo me acuerdo hace muchos años hablando con un amigo. Cuando él se convirtió, la familia prácticamente lo abandonó, pero cuando él decidió irse a estudiar a una escuela bíblica, no solamente la familia lo terminó de abandonar, sino que algún hermano suyo salió corriendo detrás de él para matarlo. Y parece que iba en serio, del odio que suponía para esa familia el que alguien hubiera aceptado al Señor y quisiera vivir las implicaciones prácticas del Evangelio. Y este hombre me dijo, en algún momento de la vida, a todos los creyentes nos llegará el momento de estar solos delante del Señor. Y que no te servirá hermanos, ni hermanas, ni gente que te pueda ayudar en algún momento, porque vas a estar solo delante del Señor. La llamada de Jesús, dice Bonhoeffer, la llamada de Jesús al seguimiento convierte al discípulo en un individuo aislado. Quiéralo o no, debe decidirse y debe decidirse solo. Y después el Señor nos integra en la iglesia, después el Señor nos hace vivir en comunidad, en ese Salmo 84, precioso, ¿no? La comunidad del pueblo, por supuesto que sí, pero al comienzo el Señor nos deja aislados, quiere que tomemos una decisión solo, porque hay que tomar una decisión personal. Así que después del encuentro con Cristo, recuperaremos las relaciones, recuperaremos la comunidad, recuperaremos el poder vivir juntos, pero al inicio el Señor quiere que paguemos el precio de un discipulado serio, tomando una acción que es totalmente personal. Ver el poder de la idea del Evangelio ahora funcionando requiere decisiones personales, acciones personales. Y habrá que ver si estamos dispuestos a pagar el precio de quedarnos solos delante del Señor y no buscar la ayuda de otros, porque hay momentos en los que lo único que se necesita son decisiones y acciones personales delante del Señor. Como hizo Nehemías, que cuando vio que Jerusalén estaba devastada, se fue, oró, lloró, ayunó y lo hizo solo. En segundo lugar, primero, una acción personal. La segunda, una acción realista. Versículo 26 y 27. Y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, a sus hijos, a sus hermanos y hermanas.
y aún su propia vida. Pues sencillamente, que nadie se plantee otra cosa. Si no estamos dispuestos a eso, no podemos ser discípulos del Señor. El que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. No es que se quede ahí en una situación, bueno, a ver qué va a pasar conmigo, sí, pero no. Bueno, voy adelante, pero aquí me quedo. No, el Señor es muy realista. Si no estamos dispuestos a tomar acciones personales, no podemos ser sus discípulos. El Señor lo deja claro desde el principio, cuál va a ser el coste de seguirle como maestro. El Señor no engaña a nadie, esto lo hemos dicho ya cientos de veces. El Señor no engaña a nadie, Él es realista. Él deja claro lo que está en juego. En primer lugar, el llamamiento que el Señor Jesús hace es un llamamiento a renovar nuestras prioridades y nuestras lealtades. Tiene que ver con relaciones. El versículo 26, padre, madre, mujer, hijos, hermanos. Pues si no estamos dispuestos a dejarles en segundo lugar, no puede ser mi discípulo. Jesús no pretende que odiemos a nadie, esto es un hebraísmo que ya conocemos muy bien, no hace falta explicarlo. El Señor no pretende que nosotros odiemos a nadie de nuestra familia, y mucho menos a nuestra familia más cercana. El Señor lo que quiere es que cualquier relación quede muy lejos de la primera relación, del primer lugar que solamente puede tener el Señor. El Señor quiere que las demás lealtades queden tan lejos de la lealtad al Señor que sea evidente quién es el que tiene el primer lugar. Esto es un llamamiento a morir, versículo 27. El Señor es realista, nos lo dice claro. Ayer teníamos un bautismo en la iglesia y yo les decía a los hermanos, bienvenidos a este entierro. Bienvenidos a este entierro. Un bautismo es un entierro, ¿no? La persona, bueno, aquí no, aquí es ahí, ¿no? En el nuestro, como está aquí. La persona primero es sepultada, tiene que morir. Un bautismo es alegre, pero yo lo siento. En primer lugar es una invitación a un entierro, triste, porque es una invitación a morir. El llamamiento de Jesús, el llamamiento que Jesús nos hace es un llamamiento a morir. Quien entra en el camino, dice un autor, quien entra en el camino del seguimiento, se sitúa en la muerte de Jesús. Toda llamada de Cristo conduce a la muerte, bien sea porque debamos, como los primeros discípulos, dejar nuestra casa y nuestra profesión para seguirle, bien sea porque, como Lutero, debamos abandonar el claustro para volver al mundo. En ambos casos nos espera la misma muerte, la muerte en Jesucristo, la muerte de nuestro hombre viejo a la llamada de Jesucristo. El Evangelio es, en primer lugar, una invitación a un entierro, a nuestro propio entierro. Mirad, es muy interesante la reflexión que hacen algunos hermanos que están trabajando en países perseguidos. Y cuando estos hermanos comparan cómo se aproxima alguien al Evangelio en aquellos países y en los nuestros, en Occidente, ellos dicen, nosotros en Occidente adoptamos una aproximación al Evangelio y al discipulado muy gradual, muy gradual. La persona se convierte y le animamos, a lo mejor aquí no pasa eso, cuidado, digo en general. Le animamos, a que tenga su tiempo devocional, que tenga su tiempo de lectura, su tiempo de oración. Cuando pasa un tiempo, le vamos animando a que
a que vaya dando testimonio de su fe a la gente que le rodea. Ya cuando pasa un poquito más de tiempo le animamos a que sirva en algo en la iglesia, pero con tranquilidad, no se vaya a asustar la persona. Después de un tiempo le animamos a que tome un compromiso un poquito más serio en cuanto a las misiones o en cuanto a algún otro tema, pero se va haciendo muy gradual. Ya cuando pasa bastante tiempo le decimos que se tiene que rascar el bolsillo para dar ofrenda, que esto es un tema delicado y no se lo vamos a decir el primer día, se lo decimos cuando ya ha pasado un poquito de tiempo. Y estos hermanos dicen, lo que vemos en las iglesias que están sometidas a persecución es que el sufrimiento y muchas veces el mismo martirio es algo que está conectado, integrado con la propia conversión. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que cuando se convierte ya tienen una sentencia de muerte encima de la cabeza. A esta gente no hay que decirle, mira, que las cosas se te pueden complicar y puede ir pasando el tiempo y vas a ir teniendo pruebas, pero se lo vamos diciendo poquito a poco para que, hombre, le venga no de sopetón. Ellos dicen, cuando alguien se convierte en la iglesia perseguida, la sentencia de muerte la tienen ya ahí. Pues para nosotros debería de ser igual. Las condiciones externas no son las mismas que las que tienen nuestros hermanos de la iglesia perseguida. Pero para nosotros el ser discípulo de Cristo implica morir desde el primer momento. Desde el primerísimo momento en el que nos convertimos, ya hemos firmado nuestra sentencia de muerte a nosotros mismos. El discipulado es una invitación a morir. Y a morir además de una forma radical, de una forma completa. Cuando alguien de la iglesia perseguida se convierte, ellos toman una decisión que les compromete, que les determina todo lo demás. Cuando una persona se convierte en un país de iglesia donde la iglesia está perseguida, desde ese mismo momento sus relaciones, su estudio, su dinero, su tiempo, sus relaciones, su futuro está totalmente condicionado y comprometido. A veces incluso a una muerte literal. ¿Estamos nosotros dispuestos a pagar ese precio? De revisar todas nuestras prioridades, de revisar todas nuestras lealtades, y si no son conformes a la voluntad de Dios, en el sentido de que la única lealtad que tiene que tener el primer lugar es el Señor, y si no son conformes a eso, ¿estamos dispuestos a cambiarlas? ¿Estamos dispuestos a trastocarlas? Si queremos ver el poder del Evangelio ahora, y yo creo que ha llegado la hora para Betel y para Málaga y para San Pedro, la hora de que se demuestre que el Evangelio es algo poderoso, pues eso es hoy. Y si estamos dispuestos a pagar el precio hoy, comenzaremos a ver qué cosas cambian. Así que una acción personal, una acción realista. Tenemos que saber lo que nos va a tocar vivir. En tercer lugar, una acción reflexiva. Es muy interesante que la sección que comienza en el versículo 28 y va hasta el 32, está justamente en el centro, por decirlo, geográfico, o en el centro por lo menos literario, ¿no?, de este pasaje. Está en el núcleo. O sea, en el núcleo de este pasaje lo que hay es una llamada a hacer una acción reflexiva, pensada, calculada, valorada, ponderada. Hay un llamamiento en el versículo 26 y 27. Hay un llamamiento en el versículo 33
Pues en medio de esas dos secciones, que son dos llamamientos del Señor, hay una llamada a la reflexión, a pensar. El Señor le da muchísima importancia al hecho de que ellos tienen que reflexionar, y tienen que reflexionar mucho ante estos dos llamamientos tan importantes que el Señor le está lanzando. El Señor no quiere que nadie tome una decisión a lo loco, a la ligera y sin pensar. El Señor literalmente está llamando a la gente a sentarse y a reflexionar y a pensar en la decisión que van a tomar con respecto a su compromiso con el Señor. Y alguien diría, hombre, pues el Señor no tiene una buena idea del marketing, o no tiene una buena idea de lo que sería una buena estrategia ahora, porque, hombre, está claro, grandes multitudes le acompañan, aprovecha el tirón, o como dicen los de Sevilla, aprovecha el envión, ¿no? Aprovecha. Señor, te siguen mucho, no le eche un jarro de agua fría ahora a la gente, eso no es comercial, eso no lo haría nadie, que quiere que mucha gente le siga. Pues el Señor lo hace al revés. Grandes multitudes, muy bien, pues ahora me vuelvo y le digo que se sienten, que no quiero a nadie siguiéndome sin que lo hayan reflexionado y sin que lo hayan pensado. Y el Señor ahora pone dos especies de parábolas, dos historias muy cortitas, muy claras. No hay que ser un lumbrera para entenderlas. Si tú quieres construir una torre seguramente sería una torre de vigilancia en una viña, una torre donde se subían para vigilar y también para meter todos los aperos de labranza y todo eso. Pues si tú quieres construir una torre, primero te sientas y ves si con los recursos que tienes la vas a poder terminar. Porque si no la vas a poder terminar, mejor no empieces, porque lo que vas a causar es que la gente se burle de ti. Y en la segunda, el Señor habla muy claramente también. Si tú eres un rey y ves que hay un ejército que viene en contra de ti, pues cuenta los que vienen, cuenta los que tienes, porque si al final te van a matar, a lo mejor es mejor que te humillen un poco, pide condiciones de paz, pero a lo mejor hasta ahí se queda la cosa. En los dos casos, el Señor lo que nos está llamando es a no actuar para no pasar vergüenza, de quedar en evidencia delante de todos. Y aquí vamos a entrar en un tema polémico, pero yo por la confianza da asco, por la confianza que creo que puedo tener, yo lo voy a decir, si es que no lo he dicho ya, que a lo mejor esto lo hemos dicho en otra ocasión. Yo creo que es mejor que la gente, algunos se vayan de la iglesia. Yo creo que algunos se tendrían que ir de la iglesia. El que crea que llegada la hora de la verdad no va a ser capaz de asumir este compromiso, que se vaya. Porque de lo contrario va a ser una vergüenza para él y para la iglesia. Nosotros hemos tenido gente en la iglesia que hemos llegado después a oír gente del pueblo decir, no, si ellos son de la iglesia, y estaban adulterando, estaban fornicando y estaban haciendo cosas feas, pero claro, como venían, porque como eran amigos de gente de la iglesia, venían no, esos son de la iglesia. Y yo decía, madre mía, mejor que te vayas, porque estás dejando a la iglesia en un lugar feísimo. Te estamos pasando vergüenza por culpa tuya. Tú eres creyente, pues entonces tienes que dejar de adulterar, tienes que dejar de fornicar, tienes que empezar a vivir una vida de santidad como el Señor dice. Si no estás dispuesto, mejor te vas. Incluso, perdonadme, esto a lo mejor habría que ni grabarlo, perdonadme, pero creo que a veces hasta físicamente debemos irnos, porque traemos vergüenza a la iglesia. Hay que tener claro dónde están nuestras prioridades, cuáles son nuestras verdaderas lealtades, y nos tenemos que sentar,
nos tenemos que poner a reflexionar, a pensar si nuestro verdadero deseo de estar en la iglesia es porque amamos al Señor, porque realmente nos hemos convertido, o simplemente venimos en el montón, en el pelotón, porque hay amigos nuestros y vamos para allá. No. A nuestros amigos los podemos ver en otro ámbito. Los podemos ver en la playa jugando al vóley los domingos por la tarde. Nosotros hemos invitado a algunos a que se vayan de la iglesia y algunos se han ido y lo hemos agradecido. Y lo hemos agradecido. Y les seguimos viendo, y les seguimos amando, y les seguimos animando a que crean en el Señor y que se conviertan al Señor de corazón. Y ojalá el Señor quiera que lo hagan pronto. Y algunos hermanos de la iglesia se han enfadado. Y yo le he dicho, muy bien, lee estas dos parábolas de aquí. ¿Cómo las aplicas tú? ¿Cómo aplicamos estas dos historias pequeñitas? No, si no tienes para construir, no construyas. Siéntate, piensa y si no tienes, no construyas. Si hay un ejército que viene, antes de ir a pelear, piénsalo bien. ¿Cómo aplicamos esto? No sé si he dicho ya alguna vez, nosotros en Cazorla tuvimos el caso de una chica que vino a las reuniones y quería estudiar Apocalipsis. Digo, jolín, no tiene otra cosa para estudiar. Pues empezamos a estudiar Apocalipsis con ella, ¿vale? Y llegó un momento en que no solamente dejó de estudiar, ya no quería estudiar Apocalipsis, sino que se fue. Ya no vino más, nunca más vino. Y alguien dijo, es que esta muchacha no ha entendido el Evangelio. ¿Qué va? Esa muchacha entendió el Evangelio perfectísimamente. Ella no dejó de venir porque no entendía el Evangelio, porque no llegó a entender el Evangelio. Esa muchacha, ¿sabéis lo que hizo? Esta muchacha se sentó y pensó, ¿qué me va a costar esto a mí? Me va a costar dejar algunas relaciones que por otro lado no le aportaban mucho. Me va a costar dejar algunas actividades que por otro lado, sí, es verdad, que por otro lado tampoco le estaban aportando mucho. Esta chica se sentó, reflexionó, valoró y se fue de la iglesia. Pues yo lo agradezco. No digo que me alegre, pero lo agradecimos. Porque esta muchacha entendió el Evangelio perfectísimamente. Esta chica, si finalmente se condena, no será porque no se le predicó el Evangelio. Lo entendió perfectamente. Lo pensó, lo valoró y dijo no. Esto es lo que el Señor está queriendo decir aquí, creo yo. Y si no, los maestros de la iglesia después que me corrijan. ¿Estás dispuesto a pagar el precio de pararte, de ponerte a pensar, a reflexionar, a valorar, a ponderar en la autenticidad y en el lugar que ocupa el Señor y tu relación con el Señor? Yo creo que el día de la idea del Evangelio es hoy. No hay nada más poderoso que una idea para la que ha llegado su día, ¿no? Hemos dicho al principio, pues el momento para el Evangelio y para demostrar el poder del Evangelio es hoy. Así que paga el precio de sentarte, de reflexionar, y en este caso te animamos a seguir adelante, no a abandonar, por supuesto, de seguir adelante, no a abandonar. Así que una acción personal, una acción realista,
una acción reflexiva y versículo 33, una acción radical. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Si antes el Señor habló de relaciones, que las relaciones no podían ser un estorbo a nuestro compromiso con el Señor, ahora el Señor está hablando de posesiones, de aquello que nosotros consideramos que es nuestro. Y no tiene por qué ser necesariamente dinero o posesiones materiales. Puede ser cualquier cosa que yo considere mía. Mi tiempo, mis aficiones, mis libros, Alfonso, ¿no? Cualquier cosa. Yo cuando María me dice, estoy esperando el día que nos tengamos que ir a algún sitio, lo he dicho alguna vez, ¿no? María me dice, estoy esperando que llegue el momento en que nos tengamos que ir a algún sitio y nada más que puedas irte con una maleta de 23 kilos. Digo, ¿y dónde meto yo los libros? En una maleta de 23 kilos. Yo no me hago la idea de irme a ningún sitio y dejar mis libros atrás. John Piper dice, revelas el valor que le das a Cristo según lo que estés dispuesto a arriesgar o a entregar a Jesús. ¿Tú te acuerdas de esa historia del hombre que iba por el campo y encuentra un tesoro y no se lo puede llevar porque ese tesoro está en el campo y el tesoro pertenece a la persona dueña del campo? Entonces, ¿qué dice? Pues sencillo, me voy y compro el campo. Claro, pero para comprar el campo tiene que dejar todo lo demás. Pero yo el otro día intentaba con los jóvenes darle un poquito de vida a esta historia, ¿no? Sin llegar a inventarme, creo, nada, ¿no? Pero ahora tiene aquí un hombre que tiene su casa, sus cosas, y ahora tiene que comprar el campo. Pues empieza a venderlo todo y además lo tiene que hacer rápido porque no quiere que nadie se dé cuenta de la maniobra que está haciendo, que es legal, pero bueno, no quiere que nadie se le adelante. Entonces empieza a venderlo todo. Y cuando tú tienes que venderlo todo rápido, ¿cuál es el problema de eso? Pierdes dinero, lo tienes que vender rápido, pues lo tienes que vender barato. Y él vende los muebles, vende los libros, vende la cámara de fotos, vende todo lo que tiene que ver con las aficiones, vende. Y él, pues, la apariencia de estar compungido. Pero la gente que le va comprando, cuando tú compras cosas de saldo, te alegra, ¿eh? Comprar una buena cámara por poco dinero o comprar muchos libros por poco dinero, tú te alegras y tú dices, este tío que lo está vendiendo todo a precio de saldo, este está más areta, ¿no? Me ha vendido una cámara de foto impresionante por 4 perras, este es tonto. Y el hombre poniendo cara compungido, pero por dentro, ¿cómo está? Por dentro está contentísimo, porque a cada cosa que venda, aunque le pierda algo de dinero, cada cosa que vende le está reportando el dinero que va a necesitar para comprar lo que él realmente quiere. Y al final lo vende todo, vende hasta la casa, porque dice que lo vende todo. Se queda sin nada, de tal manera que cuando vende ya lo último y tiene el dinero, va, compra el campo y ahora se va al campo y los vecinos y se tira en el campo. Ahí a ver las estrellas, no tiene nada, no tiene absolutamente nada. Y los vecinos que estarían diciendo, vaya tío tonto, para comprar ese campo que a lo mejor no merece la pena, lo ha vendido todo a precio de saldo, qué tío más tonto. Y él por dentro diciendo, joder, qué rico soy. ¡Qué rico soy! Y se tiende ahí en el campo y pone así la mano donde él cree que todavía está el tesoro y dice, madre mía, qué pedazo de vida me voy a tirar a partir de ahora. Todo el mundo burlándose de él y él le importa un pepino porque sabe que lo que realmente tiene valor está allí debajo, enterrado todavía. Pero para eso hay que venderlo todo.
¿Estás dispuesto a pagar el precio de perder no solamente relaciones, sino otras cosas que puedan ser para ti muy valiosas, con tal de demostrarle al Señor que para ti ha llegado la hora del Evangelio? Dice C.S. Lewis: entregad vuestro ser y encontraréis vuestro verdadero ser. Entregad vuestro ser y encontraréis vuestro verdadero ser. Perded vuestra vida y la salvaréis. Someteos a la muerte de vuestras ambiciones, de vuestros deseos favoritos de cada día, a la muerte de vuestros cuerpos enteros. Al final, someteos con todas las fibras de vuestro ser y encontraréis la vida eterna. No os guardéis nada. Nada que no hayáis entregado. Mirad lo que dice este hermano. Nada que no hayáis entregado será auténticamente vuestro. Nada en vosotros que no haya muerto resucitará de entre los muertos. Buscaos a vosotros mismos y encontraréis a la larga solo odio, soledad, desesperación, furia, ruina y decadencia. Pero buscad a Cristo y le encontraréis, y con Él todo lo demás. John Piper dice que lo peligroso no es vivir una vida herida. Lo peligroso es vivir una vida desperdiciada. Lo malo no es vivir una vida en la que vamos acumulando heridas, a veces precisamente por amor al Señor y por amor a la Iglesia. Eso no es lo peor. Lo realmente dramático es vivir una vida desperdiciada. Ver el poder del Evangelio ahora implica pagar el precio de que nada ocupe el lugar del Señor. Esto el Señor se lo toma muy en serio, muy en serio. Mañana empiezo un retiro de matrimonio en Cazorla y el Señor me llevó a reflexionar en Abraham y en Isaac, solamente en el capítulo 22. Yo tengo aquí una hija mía delante. Coge a tu hijo, para que no hubiera error, cuatro expresiones. Coge a tu hijo, a tu amado, a Isaac, y no sé si dice a quien amas, ¿no? A quien amas. Por si acá, todavía podía haber sido Ismael, pero para que no se confunda, dice, no, estoy hablando de Isaac, de tu hijo, de tu único y a quien amas. Lo coges, te lo llevas a Moriah y allí me lo ofreces en sacrificio, en holocausto. El Señor no juega, el Señor va en serio, Y el Señor conocía el corazón de Abraham. Pero yo creo que Abraham a lo mejor estaba en el punto de que ni él mismo sabía lo que había en su corazón con respecto a Isaac. Y nos quedamos tranquilos de saber lo que realmente había en el corazón de Abraham cuando lo coge, cuando lo ata, cuando lo pone encima de la leña, cuando coge el cuchillo y cuando levanta la mano para degollarlo. Ahí entonces cuando nosotros, que no somos Dios ni somos omniscientes, sabemos que Abraham también va en serio.
quiera el Señor que nosotros tengamos el mismo espíritu de Pablo en Filipenses 3:8. Donde dice, y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vistas del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo considero como basura, como estiércol, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Una vida herida no es el problema. El problema es tener una vida desperdiciada. Y finalmente el Señor nos llama a pagar el precio. Y pagar el precio significa una acción, hemos dicho, personal, reflexiva, radical. Se me fue una por medio. Y ahora la última, resolutiva. Por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor o ha perdido su fuerza, ¿con qué será sazonada? No es útil para la tierra ni para el muladar, la arrojan fuera. Y el Señor termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. El Señor termina esta sección hablando de nuevo de la responsabilidad que tenemos como discípulos, y como discípulos comparándonos con la sal, y sabemos ya la sal, las funciones que tenía: conservar, detener la corrupción, dar sabor, abonar la tierra también. Pero también yo aprendí algo no hace mucho tiempo en Foco, para lo que servía la sal, y por eso yo creo que el Señor habla de la luz y de la sal al mismo tiempo. Un hermano puso una lámpara de aceite que estaba prendida, y de pronto empezó a bajar un poco el nivel de la llama. El hermano vino, echó sal y ¡bum! Aquello subió otra vez. La sal sirve para avivar una llama, para traer consuelo y avivar a una persona, para traer paz, fortaleza, luz, esperanza a la gente que nos rodea, y poder avivar una llama en sus vidas. Y cada una de estas responsabilidades nosotros podríamos aplicarnos a nosotros como discípulos. El problema es que si la sal, dice aquí, pierde su fuerza, entonces ya no sirve para nada, no sirve para salar. Si pierde la cualidad interna que le da esa capacidad, esa salinidad, entonces no tiene sentido, no tiene propósito. La sal deja su razón de ser, no sirve para nada. Esta es otra llamada de atención de Jesús a aquellos que estaban siguiéndole, pensando que eran seguidores auténticos y no lo eran, porque no estaban renunciando, porque no estaban queriendo pagar el precio. Eso eran a los que el Señor les está diciendo, mejor pararos, sentaros, pensadlo, y mejor os vais, antes que seguir detrás de mí. Hay que actuar, hay que ser resolutivos. El que tiene oídos para oír, oiga, dice el Señor. Y eso no tiene que ver solamente con los oídos, tiene que ver con la actuación. Cuando la Biblia en Proverbios habla de oye, hijo mío, no es solamente que estés dispuesto a oír, sino que estés dispuesto a oír, a integrar la enseñanza y actuar después.
¿Estás dispuesto a tomar decisiones concretas, resolutivas, en relación a tu compromiso con el Señor? Porque sí es verdad que el Evangelio es algo poderoso y que ha llegado la hora del Evangelio. Ahora, no es mañana, es ahora. Para Betel y para San Pedro es ahora. Ahora es cuando tenemos que ser resolutivos. Ahora es cuando tenemos que actuar. Voy a terminar ya. Leí algo muy interesante hace unos días. Un autor que está hablando del discipulado precisamente, y él dice, a todo discípulo auténtico, genuino, comprometido con el Señor, a todo discípulo le va a llegar su momento Bonhoeffer. ¿Sabéis quién fue Bonhoeffer, no? Era un pastor, teólogo alemán, en el tiempo del nazismo. Él no estaba de acuerdo con aquella situación y se vio involucrado en algunos movimientos en los que tomaron decisiones prácticas para acabar con esa situación. Lo encarcelaron en uno de los campos de concentración y no sé si 4 o 5 días antes de que se liberara el campo donde él estaba, pues lo ahorcaron y murió. Y este autor dice, a cada discípulo le llegará su momento Bonhoeffer. Y él dice, el momento Bonhoeffer es un instante en el que un líder, y yo diría un discípulo, debe tomar la decisión de hacer algo distinto a lo que venía haciendo con anterioridad y que provocará su transformación. En el caso de Dietrich Bonhoeffer, lo que supuso fue su promoción a la patria celestial. Y dice este autor, un líder se enfrenta a un momento Bonhoeffer cuando hacer lo correcto es duro, perturbador y amenazante. Bonhoeffer vio desde el principio que la fe cristiana no podía aceptar a Hitler y a su filosofía y tomó la decisión de oponérseles. Los líderes cristianos contemporáneos se enfrentan a sus propios momentos Bonhoeffer. Pueden hacerlo respecto a temas personales, como decir la verdad en las conversaciones o respecto a la conducta tras bambalinas, lo que leemos, lo que vemos, lo que pensamos. Resulta sencillo ceder terreno de maneras pequeñas que parecen no tener importancia, pero ciertamente la tienen, porque las cosas pequeñas son las indicativas del carácter. Si un líder no enfrenta esos males pequeños, es menos probable que lo haga cuando lleguen los momentos trascendentales. Todo el mundo en algún momento tendrá que enfrentar su momento, se llama Bonhoeffer, bueno, lo podíamos haber puesto otro nombre. Un momento en el que tienes que decidir algo y si decides, eso te va a provocar una tremenda transformación. Y el mejor ejemplo de esto no es Bonhoeffer. El mejor ejemplo de esto es la misma persona del Señor Jesucristo. O también Abraham tuvo su momento Bonhoeffer. Pero yo creo que hoy, no mañana, es el momento Bonhoeffer de cada uno de nosotros. El momento en el que vamos a tener que pagar el precio por ver transformación en la iglesia de Betel o en la de San Pedro o en medio del ambiente donde estemos viviendo. Hoy es el momento de que pueda comenzar en Betel, en San Pedro, un nuevo tiempo de renovación espiritual, de avivamiento espiritual.
Y esto, por supuesto, depende del Espíritu Santo, depende de la soberanía de Dios, pero también depende de que cada uno de nosotros asumamos el llamamiento del Señor, de que ninguna relación estropee nuestra lealtad al Señor y ninguna posesión tampoco nos impida ser discípulos del Señor. Yo creo que ha llegado el momento Bonhoeffer de la iglesia de Betel, de la iglesia de San Pedro, de cada uno de nosotros. No hay nada más poderoso que una idea para la que ha llegado su momento, y para el Evangelio ha llegado su momento. Tenemos que aprovechar ese momento y responder al llamamiento del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén.